la siguiente. Son 3 ponentes, cada ponente tiene 15 minutos para después poder abrir una ronda de preguntas y respuestas también de 15 minutos. Tendremos un receso y pasamos a la siguiente mesa, que es Desarrollo Social 2. Nos acompañan el doctor Fernando Cortés Cáceres. Él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor emérito por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio. Bueno, es investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo. Es que estuvo mucho tiempo en el Colegio de México. ¿No, Fernando? Alguno. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Occidente. Él obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad de Chile y sus líneas de investigación son desigualdad social, pobreza y política social. Los voy a ir presentando conforme den inicio a la ponencia. Esta no es la máquina, ¿eh? Bien, adelante, por favor. Muy bien, gracias. Bien, yo voy a tratar de bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Voy a usar el tiempo para intentar ver, más acá entonces, para intentar ver qué puede significar una conciliación demográfica sobre la medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social. Tengo que dar algunos antecedentes para poder explicar lo que voy a hacer. A partir del año 2008, México cuenta con una medición oficial de la pobreza que es multidimensional, pero aún se sigue publicando hasta el día de hoy la vieja medición de pobreza por ingresos del Comité Técnico de Medición de la Pobreza, que es la serie que se conoce bastante, que empieza en 92 y vamos en 2010 y pronto vamos a tener 2012. Para hacer estos cálculos se emplea la encuesta de ingresos-gastos. Y a partir de 2008, a esta encuesta se le agregó el módulo de condiciones socioeconómicas, que normalmente se le llama mocoso, el módulo de condiciones socioeconómicas. Entonces tenemos la encuesta más el módulo. La ampliación con el módulo permite hacer estimaciones con representatividad, yo soy antiguo como pueden ver, estatal, porque ahora se dice con dominio de muestreo, ¿no? Estatal, no con representatividad como decíamos antes.
como las definiciones de ingreso que se emplean en las mediciones de la pobreza por ingreso y la multidimensional son diferentes y no está la información como para hacer los cálculos de la pobreza por ingreso a nivel estatal, entonces la medición de pobreza por ingresos no tiene representatividad estatal, solo tiene representatividad rural-urbana y por los 5 grados de marginación del índice de marginación de CONAPO. Y lo que es importante es darse cuenta que la conciliación lo que hace es modificar los factores de expansión del ENIG. Y por esa vía afecta la medición sobre la pobreza. Es muy probable que los factores de expansión que entregue el INEGI, creo que por estos días, no sé si hoy o mañana, en la encuesta de 2012, ya reflejen los resultados que entregó el censo de 2010 y que por lo tanto deben ajustarse los factores de expansión que se emplearon en el cálculo de la pobreza que usamos en 2010. O sea que se va a modificar seguramente. Pero no sabemos en qué medida ni en cuánto, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son las fuentes más importantes del cambio? Fíjense que aunque el ajuste fuese nada más que proporcional, ya habría un cambio en pobreza porque algunas localidades que eran rurales, no pobres, pasan a urbanas, pero como la línea urbana es más alta, pueden ser pobres. Y la otra es que ganen en importancia las localidades pobres, o sea que al cambiar los factores de expansión cambien más los de las localidades pobres, entonces tendríamos más pobres. Si la conciliación considera un aumento en el tamaño de la población, el número de personas pobres tenderá a crecer. No disponemos de la información hasta el día de hoy de qué va a pasar con los factores de expansión, pero podemos darnos una idea examinando las mediciones de 2008. ¿Qué pasó en 2008? Para ese año tenemos 2 mediciones de pobrezas. Cuando salió el censo, cuando nos entregaron, cuando salió el censo de 2010, nos dieron nuevos factores de expansión y los retrotrayeron en el tiempo para 2006 y 2008. Entonces, en 2008 tenemos los cálculos con los factores de expansión que venían del 2000, más otro cálculo con los factores de expansión modificados. Entonces, esa es una situación que permite más o menos darse una idea de qué puede pasar. Y es probable, como les decía, que dentro de poco tengamos una tercera estimación para 2010. Veamos ahora aquí la situación, cómo está. Si miramos las cifras de pobreza, miremos las últimas 2 columnas, vemos que las incidencias no se modifican mucho. Esto equivaldría a un cambio de estructura, ¿no? Pero sí los volúmenes de pobres se modifican. Y la población total está acá abajo, 106, y la ajustada al censo del 2010 fue 109 para 2008. Vemos que los porcentajes se ajustaron levemente al alza y lo que cambia sí son las cifras
absolutas. Y algo similar ocurre con la pobreza multidimensional, ¿no? Pero se agregan 1.6 millones de personas pobres, ¿no? Y de esos, 1 o 2 están en pobreza moderada y 0.5 en pobreza extrema. Entonces, sí hay cambios en los valores absolutos, pocas modificaciones en las incidencias o en los porcentajes. ¿Y qué ocurrió con la distribución de la pobreza según entidad federativa? Lo que es notable es que los cambios no son parejos. Baja California tiene un menos que está ahí, nunca pude lograr que el menos le pegara al 1.7 como corresponde, ¿no? Cae, pero fíjense ustedes en Michoacán, hay un 10% más de población. Entonces la variable poblacional no presenta ninguna regularidad por un lado, y lo mismo podría decir con la distribución por edades de la pobreza. Tengo unos cuadros que no les voy a presentar, los tengo al final de la presentación, si a alguien se interesa luego los muestro, para no aburrirlos con tantas cifras. Lo que es importante darse cuenta es que la misma Ley General de Desarrollo Social vincula la medición de la pobreza a la evaluación de los programas, de las políticas sociales y la política social. Y en evaluación los conceptos son población potencial, población objetivo y población atendida. Es decir, son números absolutos. O sea, la evaluación de la política social está planteada en números absolutos, no está planteada en términos de incidencias. Ahí están las definiciones. Y ya como vimos, estas son las que más se modifican. La eficacia de los programas sociales. Una medida de la eficacia con la que está operando un programa social resulta de dividir la población atendida en el periodo entre la población objetivo. Medida que podría complementarse por la relación entre la población objetivo y la población potencial, porque es evidente que un programa podría poner una población objetivo muy chiquita para tener eficacia. Ahora bien, fíjense ustedes que el programa de oportunidades tiene como población objetivo la que está en pobreza de capacidades. ¿Okay? Alimentación, salud y educación, que es lo que mide la pobreza de capacidades. Y resulta que con este ajuste apareció 1 millón más de pobres. Entonces, inmediatamente la eficacia del programa se va para abajo. Con el puro cambio de los factores de expansión producidos por una modificación que, entre paréntesis, no fue una conciliación, sino que fue una decisión tomada en INEGI. Veamos la población la población potencial de la cruzada, según Contra el Hambre, es de 7.400.177 personas, que a la vez son pobres, extremos y carentes en alimentación. La población objetivo está compuesta por 4.012.799 personas que habitan en 4 municipios seleccionados de acuerdo con unas reglas que no, en 400 municipios seleccionados,
que no son, los criterios ahí han estado bajo discusión durante algún tiempo en distintos foros. Los nuevos factores de expansión cambiarán estos números. Y es probable que aplicando los mismos criterios de selección a los municipios con los nuevos factores, habría que modificar el listado. Por último, hay que tomar en cuenta la importancia de contar con buenas estimaciones para identificar a los hogares que atenderá la cruzada, porque no solo hay que saber que son 4 y tantos millones, sino que hay que saber en qué municipio está e identificarlo dentro de los municipios. Y si no tenemos información para eso, ¿cómo le vamos a hacer? Gracias, doctor Cortés. Por favor, la doctora Carla Pedersini Villarreal. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006, es presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Demografía para el periodo 2013-2015, es licenciada en Economía por la UAM Iztapalapa y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Sus principales temas de investigación son migración México-Estados Unidos, escolaridad y género. Carla, ¿traes Power? ¿Tengo qué? ¿PowerPoint? Sí. Perfecto. Pero no sé si me tengo que ir allá para pasar las diapositivas. Ok. Okay. O si quieres pasarlas para que para que no. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues buenos días. Bueno, me da mucho gusto hablar aquí de migración porque es el tema que trabajo, aunque fundamentalmente, como vamos a ver ahora, la migración abarca más que la migración internacional. Fundamentalmente, cuando hablamos de migración, tenemos que tomar en cuenta también la migración interna, ¿no? Entonces, yo voy a hablar primero de qué es la migración, luego de los dos tipos de migración que hay, que es fundamentalmente la migración interna y la migración internacional. Y en cada uno de esos temas voy a hablar sobre los problemas de medición, cómo se abordan en el Plan Nacional de Desarrollo estos temas, y después los problemas que hay con los datos o las discrepancias que hay. Básicamente, como ya mencionó Víctor, que explicó muy bien sobre cómo hizo la SOMEDE, hizo una conciliación demográfica, del censo del 2010, y en estos datos, bueno, hubo algunas discrepancias con lo que el CONAPO presentó como estimaciones de población en noviembre del 2012, justamente antes de que acabara el sexenio anterior. El CONAPO presentó unas estimaciones de población. Nosotros, bueno, desde que yo estoy en la SOMEDE y eso hemos estado hablando, tuvimos un seminario, ha habido algunos cambios sobre los datos que presentó el CONAPO en noviembre del 2012. Ahora, uno de los fenómenos de las mediciones que ha tenido cambios ha sido precisamente el de la migración. Entonces vamos a ver, cuando comparemos, pues vamos a ver los datos últimos, o sea, los que aparecen en las últimas estimaciones que tiene el CONAPO y que estaban en su página hasta hace poquito y que ahora parece ser que por motivos de
electorales han tenido que ser retirados de la página del CONAPO. Entonces, sí, la siguiente. ¿Cómo le pasa? Bueno, entonces vamos a hablar, como ya dijimos, hay dos tipos de migración. En la migración interna en México, pues fue muy importante desde el siglo XX, 1940, cuando se dio una migración rural urbana que conformó las ciudades que tenemos ahora en México. Y bueno, lo que la ONU dice sobre la migración interna es que siempre el volumen es mucho más grande que el de la migración internacional. Ha continuado habiendo un movimiento rural urbano que ha seguido conformando las ciudades, y luego otro de los fenómenos que se está dando en México es este binomio, que por un lado hay una dispersión de la población y por otro lado hay una concentración de población. Entonces tenemos que una quinta parte de la población en México está concentrada entre la Ciudad de México, entre el Estado de México, el área metropolitana de la Ciudad de México, que está en el Estado de México, y el Distrito Federal, mientras que cada vez surgen nuevas localidades que tienen volúmenes de población muy pequeños, ¿no? En cuanto a la migración internacional, sabemos que México experimentó un proceso de migración internacional muy fuerte. Entre 1990 y 2010, el monto total de migrantes internacionales en el mundo pasó de 155 a 214 millones de personas. O sea, esto es que en todo el mundo está aumentando el fenómeno de la migración internacional, pero México constituye el grupo más grande a nivel mundial de los migrantes internacionales. O sea, con los 12.4 millones de mexicanos que estaban en Estados Unidos en 2010, se puede dar esto, ¿no? Y la migración internacional es el fenómeno más difícil de estimar y sobre el que se tiene mayor incertidumbre, porque su comportamiento es muy irregular y porque las fuentes de datos tienen problemas para cuantificar y para captar. Y por otro lado, la única manera en la que podamos tener una buena estimación de la migración internacional es teniendo datos de ambos países, ¿no? Porque lo que se ve desde México, no se puede, o sea, el principal problema es que los hogares que se encuestan en México, pues ya no están los migrantes porque están en Estados Unidos. Entonces ese es un problema que tiene que enfrentar la conformación de los datos migratorios y que se subsana a través de ver las fuentes de Estados Unidos. Bueno, respecto a la migración interna, ¿qué nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Yo lo estuve revisando, no hay una referencia específica a qué es la migración interna. Sin embargo, sí hay algunos párrafos que lo implican. Por ejemplo, dice que hablan de la obligación del Estado para fungir como el rector del desarrollo nacional, garantizando que este sea incluyente, equitativo y sostenido. Se habla de eliminar las brechas de productividad en las entidades federativas, de promover una mayor productividad mediante políticas que faciliten el uso social y económicamente óptimo del territorio nacional. Y también se habla de impulsar programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial. Sin embargo, como que la población queda un poco desdibujada, o sea, en esto, porque hay mucho más énfasis sobre la parte de la producción. ¿Qué nos dicen las estimaciones? O sea, si podemos ver, hasta el 2010 son las estimaciones que tiene CONAPO sobre la migración interestatal, y lo que viene después del 2010 es la proyección. Lo que podemos ver es, bueno, una caída de la migración interestatal que se da cuando está el momento de la migración internacional más fuerte, la migración hacia Estados Unidos, y algo que están ellos estimando es que la migración interestatal vuelve a subir, pero no queda muy claro cuáles son los supuestos por los que la ponen en un nivel y la mantienen en ese nivel hasta llegar al 2050, ¿no? O sea, es algo que no está claro, que no se explica, porque falta un poco explicar la metodología, ¿no? En la conciliación que hizo la SOMEDE en el 2011,
se habla de que la estimación sobre la migración interna que hizo el CONAPO deja de lado el esquema de la matriz de origen y destino, que esta matriz lo que hace es que no cambia la cantidad de población y simplemente la reparte entre los estados. Y en esta conciliación se habla de que este tipo de arreglo bivariado, además de informar sobre los movimientos migratorios entre cualquier par de entidades, tiene la propiedad de que solo reparte entre las entidades federativas sin modificar el total. Bueno, ahora pasando a la migración internacional, tenemos que durante los últimos 20 años la migración internacional ha continuado su crecimiento, se han dado muchos cambios en términos del tamaño, la dirección y la complejidad de la migración. Y bueno, el fenómeno migratorio desde México a Estados Unidos, que representa el movimiento desde los países subdesarrollados a los desarrollados, es como un ejemplo de esto. Y bueno, lo que tenemos aquí es como una historia reciente de qué ha pasado con la migración México-Estados Unidos, y tenemos que más de 5 millones de mexicanos cambiaron su residencia de México a Estados Unidos durante la última década del siglo XX, y que fue el momento más álgido de la historia. De 1990 a 1995 se estima que hubo 400,000 migrantes, de 95 a 2000, 600,000, y en 2000 se llegó al momento pico, que fueron alrededor de 750,000 migrantes. Después de 2000 comienza la desaceleración, a partir de 2005 hay una desaceleración dramática, y en 2007 la población mexicana en Estados Unidos alcanza su nivel máximo. En 2010 solo se migraron, bueno, como vamos a ver ahorita cuáles son las estimaciones del CONAPO, van a ser diferentes, pero de acuerdo a fuentes estadounidenses y del Pew Hispanic Center, se estima que solamente migraron 150,000 mexicanos a Estados Unidos. ¿Cómo se ve la migración desde el Plan Nacional de Desarrollo? Si vemos las metas del Plan Nacional de Desarrollo, entre las metas 2 y la 4 hay muchas acciones que pueden influir de alguna manera sobre la migración, porque, por ejemplo, promover el empleo de calidad, promover el acceso a la vivienda digna, ampliar el acceso a la seguridad social, proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas y el acceso al financiamiento, son todos acciones que pueden indirectamente favorecer el arraigo de los mexicanos en nuestro país, ¿no? Y después de eso hay 4 estrategias que sí tratan directamente sobre la migración. Estas estrategias en general parecen estar bien informadas y tienen objetivos que son muy loables, como la estrategia 5.42, que es crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los programas de repatriación. Bueno, aquí están las líneas de acción, no voy a ir sobre ellas porque se me va a ir mi tiempo, pero garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, que está básicamente pues más dirigida a la inmigración. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria. Y por ejemplo, en unas de estas están planteándose que debe haber un seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria, que es una parte importante. Pero luego, a la hora que proponen los indicadores que van a usar para esto, uno de los indicadores, o sea, estuve revisando los indicadores y el único que tiene que ver con migración es el índice de presencia global, que es un indicador que está diseñado por el Real Instituto Elcano de España y que tiene migraciones, y esas migraciones implican la ponderación de ese indicador de migraciones es el 4.11% del indicador. Y bueno, aquí tenemos los datos que están en el Plan Nacional de Desarrollo sobre cuál es ese indicador para México, que aparentemente ha ido subiendo bastante, pero pues realmente no queda muy claro qué es lo que mide, ¿no? Ahora, ¿cómo están las estimaciones? Si vemos lo que tiene el CONAPO con lo que tiene
con las cifras que tiene el Pew Hispanic Center, sobre las cuales ya hay bastante consenso de cuántos mexicanos han migrado hacia Estados Unidos, podemos ver que el dato de CONAPO como que tiene una tendencia parecida. Los dos coinciden en el dato que les di de que en el año de 2000 llegamos al pico de la migración, después dan un descenso, que hay un poquito de diferencias en los años, pero la diferencia más notable es dónde se estaciona, ¿no? O sea, el CONAPO deja la salida de mexicanos en 385,000, que está muy lejos del flujo neto cero del que se está hablando en la literatura sobre migración de México a Estados Unidos y que es bastante aceptado, ¿no? Cuando vemos el saldo neto migratorio, pues el hecho de que la cantidad de migrantes sea más alta también deja el saldo neto migratorio que estima el CONAPO por debajo, o sea, por debajo en el sentido de que más negativo de lo que quedaría si utilizáramos la conciliación que hizo SOMEDE, ¿no? Y la estimación que teníamos nosotros sobre la cantidad de mexicanos que van a salir de Estados Unidos.